Con este vídeo voy a intentar explicaros de una forma más clara y sencilla el concepto de escala. En esta fotografía podéis ver cómo se ha representado unas formas que existen en la realidad, como sería por ejemplo un complejo urbanístico, pues se ha representado a escala a través de una maqueta. Se ha representado lo que está en la realidad, que es enorme, pues en un tamaño mucho más pequeño, es decir, se ha reducido las dimensiones reales para poder representar en esta maqueta. Se ha hecho una escala de reducción, se ha reducido las dimensiones de la realidad para poder representar de mejor manera en esta maqueta. Bien, mirad, en los materiales que estamos utilizando os viene muy bien definido qué es la escala. Esto que estáis viendo aquí como esquema, escala igual a dibujo partido por la realidad, es lo que simplifica una escala. Digamos que la escala, cuando nosotros observamos los numeritos, estos por ejemplo que aquí aparecen, 1 partido por 50.000, 1 partido por 100, están representando una escala. El 1 representa una unidad del dibujo y 100 representa lo que sería la realidad, en este caso 100 unidades en la realidad. Una unidad del dibujo representa a 100 unidades de la realidad. Un centímetro en el dibujo quiere decir que representa 100 centímetros de la realidad. ¿De acuerdo? Es decir, la realidad es mucho más grande, 100 centímetros, que el dibujo, que es 1 centímetro. Se ha reducido para que pueda ser abarcable en el formato que estemos trabajando. Por lo tanto, la escala es dibujo partido por realidad. Siempre el número que nos encontramos como primero representa la unidad en el dibujo. Y el segundo numerito que nos encontramos representa lo que sería la realidad. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos observando. Mirad, tipos de escala. Esto es un triángulo definido por sus vértices A, B y C. La escala natural sería la del mismo triángulo. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una tarea en la que tenemos que dibujar nuestro bolígrafo a escala 1:1. Eso sería una escala natural. Tendríamos que coger las medidas de ese bolígrafo de la realidad y representarlas en el dibujo tal cual, sin ningún tipo de modificación. Si el bolígrafo mide lo que es su máxima longitud 15 centímetros, en el dibujo yo dibujaré 15 centímetros. Pero también podría darse una escala de ampliación, es decir, este triángulo, que en la realidad es así, de pequeño, ahora yo lo he aumentado, porque me es mucho mejor para lo que estoy haciendo, ¿vale? Fijaros, aquí hay unos ejemplos de escala 2, 1, 4, 3. ¿Veis cómo ahora el numerito primero que representaba el dibujo es mayor que el segundo numerito que representaba la realidad? Por eso ahora en el dibujo las dimensiones son mayores que en la realidad. La escala 2, 1 significa que 2 unidades del dibujo representa una unidad en la realidad. Si el lado BC me mide aquí en el dibujo 2 centímetros, significa que la realidad realmente mide 1 centímetro. 2 unidades del dibujo representan una unidad en la realidad. Y la escala de reducción, que es la que habéis visto al principio en la fotografía, pues se trata de coger los objetos que nosotros tenemos en la realidad y representarlos mucho más pequeños, pues para que nos quepa mejor en el formato. Si os dais cuenta ahora, el primer numerito que aparece en la fracción es menor que el que aparece debajo. ¿Veis? El segundo numerito es mucho mayor que el primero. Esto significa que una unidad del dibujo representa realmente 2 unidades de la realidad. Si de B'C' hubiera 1 centímetro en nuestro dibujo, en la realidad serían 2 centímetros. Si de B'C' hubiera 1 metro, en la realidad de B a C habría 2 metros. Puesto que lo que hemos hecho ha sido
disminuirlo justo a su mitad. ¿De acuerdo? Y esos son los tipos de escala que podemos emplear. La natural, que sería la escala 1:1, la realidad es igual que lo que estamos representando en el dibujo. En la ampliación, nosotros en el dibujo lo estamos haciendo mucho más grande que aparece en la realidad, por eso aquí el primer numerito es mayor que el segundo. Y en la escala de reducción, los objetos que están en la realidad, nosotros los estamos representando mucho más pequeños. Por eso este numerito primero aparece más pequeño, que sería el dibujo, y el segundo numerito aparece mayor, puesto que la realidad es mucho mayor.